Continuamos en Paradigma por Canal 10, el canal 29 de Goya Visión y por la 93.1 Identidad Correntina, acompañados por Gladys Acevedo. Muy buen día. Buenos días. Bueno, Gladys es titular del Museo Gauchesco Curuzú, allá en la calle Juan Esteban Martínez y José María Soto, a una cuadra de la Costanera. Y también estamos con el tema de mitos y leyendas nuevas. Exacto. Contanos un poco, empecemos por lo más antiguo, que es tu museo, cómo nació la idea, cómo es la evaluación de la experiencia. Exactamente. Bueno, antes que nada, el Museo Gauchesco Curuzú lo fundo en el año 2016 y bueno, surge a raíz de que yo escribo una novela que se llama Curuzú, que en base a la historia novelada de Antonio Mamerto Gil Núñez, que es el más conocido Gauchito Gil, que a él le apodaban Curuzú, que en guaraní significa cruz. Dado estas investigaciones que yo hice, pero ya anteriormente yo venía trabajando en Rosario todo lo que era mitología guaranítica, en el año 2005 yo fundo una revista que se llama Juglar el Cuento Ilustrado, y a partir de ahí empiezo a trabajar con lo literario, ¿no? Y sobre todo el tema mitología. Cuando yo edito la novela Curuzú, comienzo a fanatizarme de alguna manera por la temática de tradicionalismo, lo gauchesco. Entonces empiezo a coleccionar objetos. Pero siempre contanos un poquito cómo son tus raíces, por qué el interés sobre el tema guaranítico y lo que hace a nuestra cultura acá. Sí, bueno, el tema para todo escritor es de larga data y bueno, en la infancia creo que tiene mucho que ver para un escritor la influencia que tiene. Yo lo que recuerdo de niña sentada en el regazo de mi hermano, y ellos hablando de los esteros de Liberá, de los embalsados, de las islas flotantes, de los aparecidos, de esos seres misteriosos, ¿no? que nadie sabía de qué se trataba. Entonces, bueno, para una niña de 5 años estaban generando un mundo fantástico que posteriormente ha influenciado en mi literatura. Y de ahí, de alguna manera, viene ese fanatismo. Luego lo relaciono con lo gauchesco. Cuando fundo el Museo Gauchesco Curuzú, me doy cuenta que no podemos hablar de Mencho Correntino si no hablamos del indio guaraní y de las raíces guaraníticas de nuestro Mencho Correntino. Está bien. Ahora, ¿cómo a través de años todo lo que refiera a la cultura guaranítica, al lenguaje en guaraní, fue reprimido, fue dejado de lado, tomado como es decir, durante muchos años en Corrientes y en la parte de la educación, era todo lo guaranítico, era de tape. Digamos, y estaba tapado, tal es así que, bueno, en las estancias, en las cocinas, por ejemplo, los patrones de estancia le prohibían a sus hijos que se junten con los cocineros, con las cocineras que hablaban en guaraní o los peones mismos, porque sí, era lenguaje de tapes. Sí. Y bueno, y de alguna manera era como que se avergonzaban, ¿no? de las raíces guaraníticas que teníamos. Yo creo que hay un reflorecimiento de todo eso y nosotros somos esencialmente de raíces guaraníticas, porque cuando se produce el mestizaje entre el español con las indias guaraníes, ahí va a surgir este criollo
que posteriormente va a dar lugar cuando se produce la expulsión de los jesuitas, ¿no? Van a quedar estos criollos un poco a la intemperie, luego empiezan a conchavarse en las estancias, y así digamos que va a ir surgiendo paralelamente nuestra tradición también en nuestras raíces, al amparo de esos fogones, de esos cuentos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de mantener ahora con el proyecto de fundar el Museo de Mitos y Leyendas acá en la ciudad de Goya. Esa tradición oral que vos mencionás de niña era prácticamente la única forma de ir transmitiendo esos conceptos culturales y esas vivencias, pero estando en Rosario, estando en otro ambiente, tal vez da lugar para mayor creatividad a la imaginación, recordando las imágenes de las cosas que tenemos acá en Corrientes. Exactamente. Uno en el exilio, porque bueno, si bien lo mío fue un exilio interior, digamos, dentro de la República Argentina, porque yo me voy de Goya a los 15 años, y viví prácticamente toda mi vida, hasta hace 3 años en la ciudad de Rosario. Creo que a través del exilio se potencializa esa nostalgia y da lugar a que uno quiera regresar, quiera hacer algo por sus raíces, y no solamente me ha ocurrido a mí, creo que las grandes fuentes literarias se originan en la infancia. Por ejemplo, el caso de García Márquez, Juan Rulfo. Ellos describen su mundo mágico, pero que tiene raíces de la infancia. Sí. Y eso me ha ocurrido de alguna manera a mí, y entonces me vuelvo para rescatar todo esto y mostrar un poco, no solo acá en Corrientes, sino también en el mundo, lo que son nuestras raíces guaraníticas, nuestros orígenes, hablar un poco de lo que es el mencho correntino, de nuestra cultura, que es fabulosa. Corrientes yo creo que tiene un fundamento mítico muy importante, y a veces convive lo mítico con la realidad. A veces lo mítico nosotros decimos, es realismo mágico, decimos, pero forma parte de la cotidianidad doméstica también. Ahora, fíjate cómo eso que vos referenciás de la salida de los jesuitas, que es cuando se hace la distribución de tierras acá en la provincia, es donde se gestan las grandes estancias y los grandes feudos. También hay de ese mestizaje toda una fuerza que en épocas de lucha mantienen esa independencia, esa identidad del correntino, que se va forjando a través de muchísimas luchas, y también va formando como un perfil de ese soldado correntino, de ese peón de campo, de ese habitante de la ciudad, que tal vez por allí en algún momento no se lo tomó en sus conceptos y en sus valores. Sí, exactamente. De hecho, algunas personas consideran que hablar de mencho correntino es ofensivo, y yo creo que es todo lo contrario. Nuestro gaucho tiene una identidad propia. La otra vez me dijeron, un museo gauchesco, si los gauchos son todos iguales. Y no, yo difiero en eso. Un gaucho salteño tiene sus costumbres, sus vestimentas típicas. Nuestro mencho correntino tiene su vestimenta típica, tiene su identidad propia, el ser correntino que lo trae incorporado, que eso de alguna manera también nos transmite a todos los correntinos. Y además tiene un tercer lenguaje, nuestro mencho correntino, que es ahí estamos viendo algunas imágenes que estamos levantando de tu Facebook. Y bueno, el personaje, ese se llama el Mencho, que está con su lorito, que bueno, ya es muy, muy conocido porque todos los turistas o los vecinos de Goya se acercan a tomarse fotografía con él, así que es bastante conocido. Y ese Mencho, por ejemplo, ese muñeco, no está hecho al azar, sino que representa el gaucho
de aproximadamente 50 o 60 años, que ya está entrado en edad, bueno, bueno, ya tiene su panza prominente, pero no quiere renunciar a su idiosincrasia, a su vestimenta. De hecho tiene polainas, su guardamontes, su sombrero de alas anchas, que forma parte de lo típico de nuestro Mencho correntino. Y hablaba un poco de lo que es el tercer lenguaje, que es el yopará. Él habla mezcla de castellano y guaraní. Entonces, bueno, y aparte el zapucay, que es un sello distintivo también. Y cuando hablamos de zapucay, no es ese mero grito de alegría, ¿no? Porque el zapucay es un lenguaje muy amplio que a veces se expresa, por ejemplo, para arrear ganado, para insultar, para manifestar miedo. La euforia. Exacto, euforia, alegría, el zapucay pucú, todas las variantes. Entonces, bueno, nuestro Mencho, nuestro gaucho correntino tiene una identidad propia, pero siempre enraizado en sus raíces guaraníticas, y de ahí que, bueno, surgió la necesidad, cuando yo hablaba de Mencho correntino, que siempre iba de nuevo a la mitología, a la leyenda, ¿no? Entonces, bueno, consideré que era necesario armar este museo de mitos y leyendas para también un poco enseñar a los turistas que vienen, a los alumnos de las escuelas que vienen, con avidez de aprender un poco más sobre nuestras costumbres. Y por otro lado, detrás de cada mito, de cada leyenda, hay una moraleja, hay un mensaje, que era la forma en que se usaba para transmitir ese concepto, digamos, que es lo que hay que ir descubriendo en cada uno. Ahora, tal vez Goya, en su zona rural, en las antiguas grandes estancias, conservan un poco esa idiosincrasia, pero cuando uno va a Loreto, a Cacatí, por allí, es todavía mucho más conservado, un montón de esas cuestiones. Sí, impresionante. Bueno, usted menciona esa estancia y me viene a mi memoria la estancia Santa Tecla, del famoso Gato Moro, el escritor Esquer Celaya, que bueno, estos grandes escritores de alguna manera, como Marilí Morales Segovia, que el otro día hablábamos de ella, de alguna manera han rescatado y han mantenido vivo nuestra tradición. Y sobre todo teniendo en cuenta que el lenguaje guaraní no era un lenguaje escrito, solo se transmitía, como usted me lo acaba de decir, de generación en generación. Y estas leyendas también eran transmitidas oralmente. Sí. Y bueno, con los jesuitas obviamente estas leyendas tienen una influencia religiosa, de ahí que, por ejemplo, las características del chajá, por ejemplo, que aparece, o la Virgen María, o algunos dicen que es con Jesús, que se encuentran estas famosas lavanderas que le ofrecen el jarro con agua enjabonada. Habla, por ejemplo, del número 7. Le comentamos porque capaz que a mí me parece muy familiar, pero por allí... La leyenda del chajá. Claro, la pechuga del chajá tiene todo como una cosa con aire, como... Exacto. Las modernas películas esas con globito de aire es similar en lo que hace el chajá. Y por eso era pura espuma como el chajá, pero... nada más lejos de la realidad, porque si hay algo rico para comer es la pechuga del chajá. Ahora ya no se los caza, pero cuando yo era chico comíamos chajá y viene de ahí la leyenda. Pero tocaste un punto, yo creo que es fundamental, cómo queda, cómo se inserta la religión cristiana, la devoción de parte de esa mezcla guaranítica, y después de todas las corrientes migratorias que llegan, porque claro, se multiplica, como dice Julián Cini, se le inyectan sangre sirio-libanesa, española, bueno,
de eso se hace una raigambre muy profunda de la fe católica, que yo creo que si algo caracteriza al gaucho es su fe. Exactamente, se ve en las devociones populares, por ejemplo, al San Baltasar Negro, al Gauchito Gil. Tenemos Itatí, que es la que obviamente identifica Corrientes, pero después cada una de sus localidades, Santa Ana, Santa Rita, donde sea que están, y la trascendencia que le daban a toda esa formación, ¿no es cierto? Y la devoción, porque en una cuestión de fe es justamente la intensidad de esa devoción. Exactamente, sí, eso se ve mucho actualmente. Nosotros los correntinos somos muy devotos, tenemos nuestra creencia y no se ve tanto en otros lugares. Esas procesiones que se ven en la Virgen de Itatí, en Santa Rita, en Esquina, por ejemplo, el gaucho a caballo acompañando a su Virgen. Y todo, bueno, se mantiene y fundamentalmente, volviendo a lo que es la mitología, tiene un trasfondo religioso católico. Siempre el número 3 presente, el número 7 presente, para que se dé los requisitos de que se produzca esa leyenda, ese mito, ¿no? Y bueno, y ahí se nota las enseñanzas de los jesuitas, porque bueno, han dejado una enseñanza muy importante en los indígenas, tal es así que eran muy avesados, por ejemplo, en la música, tenían conocimientos que luego van aplicando. Bueno, ¿no? ese entras ahí otro mundo de la música, donde realmente el trabajo de los jesuitas fue genial en transmitirle, pero aparte, fíjate que a lo mejor 4 o 5 curas manejaban 4 o 5 mil, una reducción ahí de 4 o 5 mil personas, y cómo los organizaban y cómo se organizaban como comunidad y cómo producían. Fue la razón por la que lo rajaron, era por su organización, la estructura que tenían y ese manejo. Era una disputa de poder con los otros españoles hambrientos de quedarse con esas tierras y esos lugares que manejaban los jesuitas. Sí, sí, bueno, eso se refleja, ¿no? Un poco en lo que fue nuestra cultura. Yo cuando hice la investigación sobre el mate, por ejemplo, una época que cuando llegan los jesuitas le prohíben a los indios tomar mate porque veían que todo el día tomaban mate y ellos decían que haraganeaban, así que el mate fomentaba la haraganería o la vagancia. Pero luego se dieron cuenta que cuando los indios dejan de tomar mate, no rendían tanto las producciones, entonces bueno, sí. De hecho la habilitan de nuevo a transforman en una empresa. Exactamente. El tema de la yerba. Exactamente. Contame un poquito del libro virtual con los chicos chilenos que leímos el otro día, la información periodística. Sí, eso es el programa Diamante, que trabajan con intercambios culturales, es una propuesta muy interesante. Ellos vieron a través de las redes sociales que hoy te abre un mundo de posibilidades. Que nosotros estuvimos viajando con un programa que se llama Los Museos Vamos, que lo creé yo, que es de Unión de Museos Argentinos, varios museos nos unimos y vamos a distintos lugares, por ejemplo, la señora Marcelina de Haro de Tucumán, ella funda un museo en el paraje El Vencido y ahí estuvimos, ella me invita a ayudarle a inaugurar ese museo, fuimos ahí con el equipo de los museos Vamos y de paso aprovechamos insertarnos en el Monte Salteño y tuvimos una experiencia muy linda de enseñarle a los chicos a cómo rescatar su propia mitología, a cómo escribir un cuento y luego ese cuento yo se lo hacía escribir en forma de historieta y por otro lado estaba María de los Ángeles
María de los Ángeles Espinosa, que es del Museo Casa del Faro de Quequén, que le enseñaba a los chicos a cómo encuadernar con papel reciclado, con diario, cartón, etcétera, a cómo encuadernar esos cuentos. Entonces, bueno, salieron escritores y editores a la vez. Fue una experiencia muy linda, los chicos no dejan de sorprenderte. Perdóname que te interrumpa un segundito, pero como para un tema después, el apoyo al centro histórico también, porque estamos justamente viendo la imagen y redondeame el tema, porque entrar a un libro digital y que puedan hacerlo los chicos es una experiencia maravillosa y novedosa. Novedosa, y es un instrumento que va a ser el instrumento de los chicos, porque vos para escribir un libro y conseguir el editor y difundirlo era todo. Hoy si tiene gancho, enseguida se difunde. Sí, es una historia por una sonrisa, es el eslogan, y ese trabajo también trajimos acá en las escuelas rurales, fuimos al paraje Soledad a hacer el mismo trabajo, ¿no? De enseñarle a rescatar la mitología, en este caso guaranítica. Salieron trabajos muy lindos, escribieron la leyenda del lobizón, del yaguabicho, como se lo conoce acá, y bueno, y va a estar editado a fin de mes. Ese libro en formato digital. Hay chicos de España y de Chile, entonces vamos a ir intercambiando material para que los chicos de acá de Goya, por ejemplo, lean la literatura que escriben los chicos chilenos o españoles. Es un intercambio muy interesante. ¿Y qué repercusión tuvo que en los chicos acá en Goya cuando se le planteaba una cosa como esa? Porque uno relaciona la tecnología con la FIFA 18, la PlayStation, los videitos que hay para todos los gustos y de todas las calidades, y esa dependencia en muchos casos de la tecnología llevada a un plano como este donde ellos puedan contactarse, pero a otro nivel, digamos, más creativo. Sí, el entusiasmo de los chicos siempre están dispuestos a trabajar, pero hay que darle las herramientas también, hay que contagiarle con el entusiasmo, sobre todo defender lo nuestro, nuestra historia, nuestra mitología. Y descubrirla. Y descubrirla y ayudarle y orientarle, porque ellos tienen voluntad, pero si a los chicos no le damos las herramientas, no van a crear. Bueno, el que no quería, por ejemplo, escribir el cuento y tenía más inclinación hacia la ilustración, bueno, ilustrá el cuento de tu compañerito, y salieron trabajos muy lindos, porque va a ser un libro digital ilustrado por los mismos compañeros, digamos. O sea que todos participaron, todos trabajan. Nosotros lo que estamos haciendo, este programa de los museos Vamos, primero estamos trabajando en las escuelas rurales, y también llevamos funciones de títeres gratis, donde le enseñamos sobre nuestra mitología guaranítica, pero a través de los personajes de títeres, ¿no? Obritas de teatro, que entusiasma mucho a los chicos. Entonces ellos, sin darse cuenta, están incorporando la mitología, están aprendiendo las características de un cuento mitológico, por ejemplo. Ahora, eso llevado a ese plano digital, y con la participación de niños, adolescentes de distintos lugares, ¿cómo juega la creatividad, el entusiasmo de nuestros chicos una vez que vos le das más o menos el contexto? ¿Cuál es la respuesta, la participación de ellos? ¿Cómo evalúan ustedes todas esas inquietudes que tuvieron? Los chicos nunca dejan de sorprenderte, y la verdad tienen una creatividad impresionante. Hay algunos chicos que tienen historias de vida muy duras, y la única manera de canalizar, por ejemplo, un caso particular de uno de los niños que se le muere un hermanito, ¿no? Y él estaba a cargo de ese hermanito menor, es a través del dibujo. Y bueno, uno convive con cosas que también emocionan, ¿no? Pero la respuesta es de la expectativa de salir en un libro, el entusiasmo es contagioso.
y de ver, o sea, ellos se sienten importantes porque de hecho me han venido madres a traerme a sus hijos que también quieren participar. En el museo le enseñamos también a veces ad honorem, lógicamente, a escribir, ¿no? Y salen cosas muy interesantes. Esos chicos también yo ya lo estoy incluyendo en el programa Diamante para que de sus cuentos y sus ilustraciones puedan editarse. Bueno, finalmente Gladys, contanos de alguna de tus trabajos literarios. Bueno, yo tengo publicada una novela Curuzú, que lo edito en el año 2012. Esa novela se está traduciendo a 4 idiomas actualmente, pero el que ya está terminado es el idioma Curuzú, que ahora el día 6 de julio lo vamos a presentar. Cuando inauguramos el nuevo museo, también vamos a presentar este trabajo. Va a ser un trabajo muy interesante, un material muy interesante para ser consultado en las escuelas, universidades, porque además va a ser ilustrado con personajes gauchescos y con nuestros flora y fauna autóctona. Va a ser un material muy importante de consulta. También está traducido al italiano, que ya está terminado, que eso recién el año que viene, bueno, por motivos de tiempo lo voy a editar y lo vamos a presentar en la Universidad de Bolonia. El señor Luciano Martucci, que es un antropólogo, que él hizo una investigación sobre mi novela, es quien después se ofrece gratuitamente a traducirlo y presentarlo en la universidad. Y luego está en inglés, que lo están traduciendo, y al árabe. O sea, bueno, el árabe es un poco más complicado, pero bueno, para mí es un honor ver ya parte de mis textos traducidos al árabe. Y bueno, es una experiencia muy, muy linda para mí como escritora, es un honor. Esta novela está funcionando muy bien, se ha vendido mucho en el exterior también. Y tiene un ensayo que escribió la señora Marcelina de Haro, que hace un análisis sobre la novela. ¿Te sentís conforme, acompañada, la gente de la SADE, en Goya? ¿Cómo es tu vuelta? ¿Te sentís ambientada y alentada? No me siento muy contenida, lamentablemente. Bueno, yo de hecho pertenezco a la SADE, soy miembro de la SADE, pero bueno, a veces uno tiene sus costumbres, su forma de trabajar distinta y a veces no se coincide, ¿no? No estoy diciendo que uno sea mejor o peor, hay diferencias, bueno, entonces bueno, eso hizo que yo me volcara a trabajar intensamente solo desde el museo, si bien apoyo a la SADE también, a otras instituciones como la Biblioteca Sarmiento. El museo está abierto para apoyar todas las actividades culturales, pero bueno, a veces nos lanzamos a hacer más actividades uniéndonos con otro museo, y en este caso sí la SADE de Corrientes del señor Avelino Zair Núñez se ha interesado mucho en la manera que yo estoy trabajando y bueno, me ha invitado, para mí es un honor, también a trabajar en conjunto y a hacer actividades en conjunto. Yo siempre estoy abierta, dispuesta, y bueno, a veces no se congenia nomás, pero todo bien. Te estamos descubriendo, porque te preguntaba eso, porque me sorprendió la repercusión en otros medios periodísticos antes que lo que se focaliza y nace de Goya en el litoral y en medios nacionales, en distintos portales. Fuimos Exacto. Localizando información tuya, me sorprendió gratamente. Muchas gracias. Y entonces por ahí también te vamos a tener más a menudo por acá, pero con algún tema que vos eliges, porque contás tantas cosas. Vos, por ejemplo, dijiste Marilyn Morales Segovia. Yo tuve la gracia de concurrir en por lo menos 2 o 3 oportunidades a conferencias de ella, a charlas, y era descubrir un montón de cosas. Un mundo fantástico, una mujer impresionante. Que nosotros estábamos viendo alrededor y no lo conocíamos. Exactamente. Del porqué de tantas cosas y el origen y el contenido de tantas letras. Es decir,
hay mucho para hacer y bueno, la comunicación, ojalá que sirvamos como instrumento para que vos vayas difundiendo más eso que está en lo que está tu tarea y en lo que van logrando, así que... Exactamente, el compromiso es difundir un poco todo lo que es nuestra esencia correntina, nuestra cosmovisión guaranítica, que de alguna manera estuvo un poco tapado. Antes uno se avergonzaba de lo guaranítico, pero ahora hay que rescatar, hay que reflorecer, hay que enorgullecerse de nuestro idioma guaranítico, tenemos raíces guaraníticas. Tuve también el honor de participar en Esquina. Bueno, lamentablemente fue la última presentación en público de Marilí Morales Segovia. Estuvimos 4 escritores, uno de los escritores era Marilí, que presentó su proyecto, ¿no?, de investigación sobre el lenguaje guaranítico, algo así era, que bueno, lamentablemente no pudo concluir ese trabajo. También ella adoptó el compromiso de venir a conocer mi museo. Yo me crucé con una persona excepcional, me sorprendió muchísimo, una calidez humana, y bueno, realmente admiro todo el legado que ha dejado. Es impresionante y creo que hay que hacerle más homenaje, más reconocimiento, porque fue una mujer que ha dejado todo un legado cultural muy importante y se aprende mucho leyéndola. Sí, bueno, muy amplio el tema para analizar en muchas cuestiones eso que vos decís de que se dejaba de lado lo guaranítico, el guaranicero. El guarango, como se dice. No, y que era una mala palabra, decir Exacto, una palabra exacto. en guaraní delante del maestro era que reciba un sopapo. Sí. Y me ha sorprendido, en el museo actualmente se está dando clases de guaraní los días miércoles y jueves. Y Lástima no estaba don Guido Barreto. Y Guido Barreto también formaba parte de esto, él siempre iba al museo y bueno, y estuvimos ahí, queda el profesor Fabián Machuca, que la verdad que está peleando por el idioma guaraní y también que se introduzca en las escuelas como un idioma oficial, digamos, y la enseñanza oficial. Yo creo que nuestros políticos es hora también que recapaciten y que empiecen a trabajar. Hay una legislación al respecto, creo que el exdiputado Insaurral de San Roque se ha presentado. Y bueno, y falta la firma del señor gobernador para que se habilite eso, únicamente. Entonces, bueno, también nosotros desde el museo, yo siempre digo, no estoy jugando a los dados, como decía Einstein, es una manera de apoyar y de hacer fuerza por el guaraní. Esto no es producto de la casualidad que yo quiero inaugurar un museo de mitos y leyendas. También es una manera, creo que, de ayudar y hacer fuerza por nuestro idioma para que se incorpore en las escuelas. Como idioma también obligatorio de estudio, ¿no?, que es muy interesante. El guaraní es un idioma bellísimo, bellísimo. Muy bien, un gusto y bueno, queda abierta la invitación para cuando vos consideres o elijas algún tema que creas interesante compartirlo, te esperamos acá en Paradigma. Bueno, muchísimas gracias, es un honor que me haya invitado y vamos a venir siempre y bueno, luego de la inauguración, lógicamente, también están invitados. Nos queda el apoyo que vos hacés como museo a la preservación del casco del centro histórico. Nosotros, lógicamente, a trabajar en el museo parte de la historia de Goya. Por ejemplo, tengo un diorama que se llama Goya, Orígenes de la Villa Incipiente, algo que representa también el retrato de Camila Borman, algunas obras de arte que hacen
que representan, ¿no?, nuestra historia, también Ñaembé. Entonces, lógicamente que yo como institución tengo que salir a defender nuestra historia, el centro de Goya, y bueno, es un compromiso que el museo ha adoptado y seguir. Hemos hecho una marcha muy importante que se difundió a nivel nacional, donde he logrado caracterizar a varios personajes, Vladislao Gutiérrez, Camilo Borman, etcétera, y bueno, para tratar de instaurar el tema y que los goyanos tomemos conciencia que tenemos un patrimonio histórico y cultural muy importante que hay que defender, que no hay que permitir que se destruya. Esto no significa que uno está en contra de las construcciones de edificios en altura, eso no es así, porque bueno, es necesario también que se construya, pero en los lugares, digamos, fuera del área de amortiguación, porque yo creo que se puede convivir ambas cosas, todos podemos ganar, los empresarios pueden ganar haciendo sus edificios, pero Goya puede ganar manteniendo su centro histórico y trayendo un caudal turístico todo el año, porque tiene potencial como para hacerlo, tiene un paisaje hermosísimo, la gente disfruta del centro histórico. De hecho, cuando viene al museo, lo primero que me dice es maravilloso esta ciudad. Y la gente conocedora de arquitectura sabe detectar esas cosas, ¿no? Bueno, un gusto. Un placer. Nosotros seguimos en Paradigma.